Muchísimas gracias, Paco. Pues sí, me da muchísimo gusto tener este espacio en el que podemos conocernos mejor, entender a las personas que están haciendo las tomas de decisiones en este momento en el gobierno y en el gobierno de la Ciudad de México. Hablemos específicamente del primer Congreso de la Ciudad de México donde se formulan las leyes. Está con nosotros el diputado Efraín Morales Sánchez. Qué gusto tenerlo por acá, diputado. Diputado, como sabemos, pues del primer Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 24 en Iztapalapa. Así es. Pero además es el presidente de la Comisión de Salud. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, cuéntenos cómo va todo, cómo va arrancando el año. Bueno, yo espero, todavía no iniciamos el segundo periodo ordinario, pero espero que empecemos bien, mejor que el primero. Vamos a empezar el segundo, mejor que el primero, donde me parece que tuvimos muchas dificultades, hubo falta de comunicación y de coordinación, por lo menos en lo que se refiere a nuestro grupo parlamentario, así lo veo yo. Y creo que en el segundo periodo las cosas van a cambiar, deben de cambiar. Buenísimo. ¿Dónde vive usted, diputado? En Iztapalapa, toda mi vida prácticamente ha sido en Iztapalapa. Entonces, también le ha tocado... En los barrios de Iztapalapa. ¿Le ha tocado padecer la falta de agua? Claro que sí. Por claro eso, que sí. justamente, es que ahora lo que hicieron es que los diputados están en muchas comisiones, ¿es correcto? Yo digo que sí, pero no, yo diría que no es la única razón, sino son de las cosas que a mí me preocupan, de que cuando se hace esto de las comisiones es como complacer o como hacer un asunto de repartición de espacios, y esto a veces lleva a la ineficiencia. Cuando se cubren más de las posibles, se llega a la ineficiencia y no se hace el trabajo como se debe hacer. Esa es mi opinión muy personal. Oye, a ver, diputado, ya de entrada ya me cayó a todo dar porque dice las cosas, ¿no? Porque normalmente lo que se escucharía es todo está funcionando increíble, todo va fantástico, somos como hermanos, cantamos juntos, aleluya, aleluya. Y hoy lo que nos está diciendo es, bueno, hemos empezado con algunos tropiezos, pero lo vamos a mejorar. Yo no estoy de acuerdo con tales cosas, pero vamos a luchar porque se hagan de una mejor manera. Sí, o sea, yo creo que en la posición en la que nos encontramos, yo soy del partido Morena, cuando hablamos de una mayoría responsable, yo creo que no lo estamos haciendo con la responsabilidad debida. Una mayoría responsable, creo yo, debe de actuar de otra manera. Tenemos que aprender a escuchar, no solamente a oír, pero también a reconocer. Hay otros diputados de otros grupos parlamentarios, de otros partidos, que tienen ideas que pueden servir mucho a la ciudad y que solamente porque son de otro partido vamos como aplanador y decimos que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que habría que saber escuchar y habría que saber reconocer cuando las cosas son buenas y sobre todo van a ayudar para que la gente esté cada vez mejor. Fantástico, fantástico escucharlo, diputado. Muchas gracias. Usted es licenciado, abogado, pero primordialmente es médico cirujano, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Okay. ¿Y ejerció como médico cirujano? Sí, mucho tiempo. Ajá. ¿Qué lo lleva a la política? Pues la circunstancia. Yo inicio y casi paralelamente formo parte de un comité delegacional, entonces del Partido Mexicano de los Trabajadores, de donde era presidente el ingeniero Alberto Castillo Martínez, presidente nacional, y ahí me inicio en la política. Desde entonces no la dejo, participo en movimientos sociales, defendiendo colonos, viendo problemas de obreros, y era el trabajo que cotidianamente se hacía en ese momento. Después paso a ser también parte fundador yo diría, del PRD, ahí es donde damos el cambio de PMT, PMS y luego con una coalición que se hace de partidos al PRD. En el PRD tengo la oportunidad de ser también diputado en la tercera legislatura y también presidir la Comisión de Salud. En 2006 tengo también la suerte y soy diputado federal y secretario de la Comisión de Salud. Y hoy pues me siento con esa enorme responsabilidad de ser parte del primer Congreso
y por eso expreso lo que expreso, ¿no? Porque no quiero que esto pase así como si fuera cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Claro. Creo que estamos pasando un momento histórico en todos los sentidos. Y bueno, ya lo estamos viendo y viviendo, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ¿Dejó de ejercer la medicina o siguió no, alternando? lo dejé, Ajá. sí. Porque Ya, la medicina es muy demandante, absorbente. ¿no? Es muy demandante, o sea, pues no es no dejarla, o sea, porque está tratando uno a pacientes y ya lo internó y tienen que ver si sanó, si curó, si Imagínese lo que está dieron en de... sesión y le Sí, hablan, jálate para el hospital tal, ¿no? así es, entonces no, es muy demandante, estresante y hay que dedicarse, ¿no? Entonces decidí que me iba a dedicar a esto y me estoy dedicando de lleno a la política. Fantástico. Tiene una idea de hacer un sistema único de salud aquí en la Ciudad de México. Sí, esta idea la vengo manejando desde hace ya muchos años, yo diría 15 años, para ser exactos, precisos, y no solamente de manera particular, la he comentado, todavía tuve oportunidad de comentarla con el exsecretario de Salud, el doctor Román, ya lo platiqué con la secretaria de Salud actual, la doctora Oliva, y no se me hace descabellado porque para mí el sistema único de salud nos llevaría a tener un mejor servicio para todos los habitantes, en principio de esta ciudad. No quiero ser tan ambicioso, pero creo que puede operar en todo el país. ¿Por qué lo digo? Porque hoy están fragmentados en la comparecencia que hizo el exsecretario de Salud, el doctor Román. Yo en la intervención que tuve la oportunidad de hacer, yo le decía a él que yo ubicaba, no ubicaba 29 sistemas de salud, considerando que había nada más entidades federativas y no estados, ¿no? Y le decía que consideraba que había subsistemas de salud, porque ni siquiera estaban plenamente definidos. Había coincidencia, o sea, coincidíamos en que debería de existir un solo sistema de salud, porque esto dispersaba los recursos, no solamente económicos, sino materiales, la infraestructura hospitalaria, la infraestructura en equipo, el personal especializado, en fin. Y que si hacíamos uno solo, pues además así lo señala la Constitución Política, era mi argumento, creo que sería mejor la atención para todo el mundo. Pero esto tendría que ir acompañado. Yo le decía que, en mi opinión, no solamente teníamos que unificar a lo que dice la Constitución, a los entes públicos, sino también a los privados, a todos aquellos que brindan servicios de salud. Así dice la Constitución. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice la Constitución, bajo una coordinación que el propio Estado va a definir. Bueno, ¿cuál es esa coordinación? Todo el mundo va a querer irse al Grupo Ángeles y a los grandes hospitales, ¿no? Vamos a segmentar todavía más el asunto. Están las aseguradoras de servicios médicos. Hay una serie de factores que intervienen para que esto se pudiera dar. Bueno, en este transcurso lo que yo he observado en el discurso del presidente de la República, y eso últimamente, porque durante la campaña, pues la verdad no lo escuché, pero últimamente lo he escuchado, incluso hace muy poco, 2 semanas, le preguntaban que si fuera a señalar 2 temas de importancia para él, ¿cuáles serían? Dijo la salud y la seguridad. Y creo que le está dando la importancia que debe de tener la salud. Sin salud no tenemos nada. No. Pero a final de cuentas creo que no es un sistema como debiera. Más bien me parece un modelo de atención a la salud o un programa de salud en donde solamente está incorporando a 3 entidades públicas, que es Pemex, que es la Secretaría de la Defensa y que es la Secretaría de Salud. Entonces, y el ISSSTE. Entonces yo creo que si es que no quiere involucrar a los particulares como lo señala la Constitución, pues yo quiero entender que por no tener este conflicto, yo creo que bien se puede platicar, o sea, llegar a un asunto de convencimiento y cumplir al pie de la letra lo que dice la Constitución. Todos los que presten los servicios de salud, ¿cómo le voy a pagar a un particular la atención que le pueda brindar a un
a una persona que vive en la Ciudad de México? Bueno, pues tendré que llegar a un acuerdo, ¿no? Me tendré que coordinar, a lo mejor, no sé, en el asunto del pago de los impuestos, de los servicios, el agua, la luz, de alguna manera, o en económico, porque puede haber también un asunto de pago por los servicios de salud, pero que ningún capitalino se quede sin recibir la atención médica. Luego viene la Constitución de la Ciudad de México. Yo reconozco totalmente el esfuerzo de los constituyentes, pero cuando hablan de la salud, primero me parece que no la ubican donde la debieron de haber ubicado, es primordial y la ponen como un apartado D en un artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, y esto me parece que es despreciar la importancia de la salud. Pero además en su propia redacción obliga a la atención, pero como si esto fuera un sueño, porque habla de la más alta tecnología, de la más alto conocimiento, el de excelencia, como si todo lo tuviéramos en la mano, y no es así. Pero además termina diciendo que nadie será rechazado en la atención cuando ésta sea de urgencia. Urgencia es cuando la vida de las personas están en peligro, se puede morir. Y entonces, si solamente así es como van a ser atendidos, creo que ahí tenemos que entrar y hay que modificar la Constitución. Lo vamos a hacer. Yo lo tengo en mente y estamos ya en un asunto de redacción de iniciativa para... Eso no puede estar así. O sea, la atención se tiene que brindar en general. Si me permiten seguir con el tema, no, hombre, claro, está el asunto de la propia conformación, propia estructura, yo diría, del sector salud en la Ciudad de México. El sector salud en la Ciudad de México tiene 32 hospitales registrados, pero en funcionamiento tiene 30 en realidad, porque si ustedes recuerdan, se explotó el de Coajimalpa y otros que no funcionan por ahí, otros que no funcionan. Tenemos 30 en realidad. Vamos a hacer un trato, diputado. Nos quedamos en esto, en que tenemos 30 hospitales en funcionamiento. Déjenos hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando. Fíjense que esta noche, para quienes nos ven en la repetición nocturna, estoy platicando con el diputado Efraín Morales Sánchez del primer Congreso de la Ciudad de México. Él es de Morena y representa al distrito número 24, Iztapalapa, pero además es el presidente de la Comisión de Salud. Tiene una idea, la idea es hacer un sistema único de salud para la Ciudad de México. Nos quedamos en que tenemos 30 hospitales en funcionamiento. La estructura, o sea, estábamos hablando de la estructura de la Ciudad de México y yo decía, bueno, tenemos 32 hospitales en la red de la Ciudad de México, pero ¿qué pasaría si las juntamos con las que se está proponiendo? La de Pemex, la del ISSSTE, la del Seguro Social, bueno, pues va a aumentar la cobertura, pero si todavía le agregamos más, le aumentamos la de Sedena, si quieren nada más lo público, hay que aumentar la de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, si queremos nada más las entidades públicas, pero si queremos de las privadas, pues todo esto tendría una cobertura mayor. Claro, pero a ver, ¿cómo podrían integrar a los hospitales privados en este mismo esquema? Yo comentaba hace un momento que puede ser mediante acuerdo. Primero está estipulado en la ley, hay que darle cumplimiento a la Constitución, nuestra máximo ordenamiento legal, pero creo que se tiene que dialogar. O sea, ellos finalmente es su negocio. Han hecho un negocio de... No, y llegas muriéndote, y si no dejas tu tarjeta con 15 o 20 mil pesos de entrada, no te atienden, punto. O un voucher en blanco, solamente así. Y además se queda empeñado el paciente por si le hicieron alguna intervención hasta que no paga todo. Claro. Eso, yo digo, no puede ser. El gobierno tiene que platicar, tiene que llegar a acuerdos. Yo hace rato comentaba esto de los beneficios fiscales, exentarlos del pago de algunos servicios, y esto puede ayudar. Y si no diera, entonces que dispusieran de algún recurso. Yo traigo aquí algunas cifras, por ejemplo, de que si juntáramos ese capital, pues haríamos cosas fabulosas, ¿no? La Secretaría de Salud Federal, que se está considerando en la propuesta que hace el presidente de la República, tiene 124 mil millones de pesos. Voy a hablar nada más de millones. La Secretaría de Marina, que no la están incluyendo, tiene 2.171 millones.
La Secretaría de la Defensa tiene 6.057 millones y hay algo que estamos dejando fuera y que él quiere pues borrar, que es el Seguro Popular, y que yo también me opuse rotundamente al Seguro Popular, que tiene 71.215 millones y utiliza la infraestructura federal y local de toda la entidad, todo el país. O sea, solamente le están dando recursos. ¿Y qué hizo? Creó un catálogo de padecimientos y creó un catálogo de medicamentos y un fideicomiso para atender aquellas enfermedades que le llamó catastróficas. Ajá. Las catastróficas eran, según ellos, aquellas muy graves. ¿Y qué pasó? Pues yo les hablo de la insuficiencia renal, por ejemplo. La insuficiencia renal aguda, donde el paciente tiene que ser inmediatamente, o se muere, atendido o se muere. Pues que lo metían, lo sacaban, lo metían y lo sacaban porque les representaba un gasto importante. O sea, ellos se fijaban más en el asunto del recurso, pero que además está ahí. ¿Y quién les ha pedido cuentas de ese fideicomiso? Yo se las pedí muchas veces, pero nunca me las dieron. Y actualmente, que yo sepa, nadie sabe de ese fideicomiso. Y ha de tener millones y cientos de millones de pesos. Si es que todavía los tiene. Si es que todavía los tiene. Sí. Y si los juntamos con los que tiene la Secretaría de la Ciudad de México, que son 10.634 millones que le tocaron ahora, pues imagínense la cantidad, nada más es cosa de que le sumemos más de casi 300 millones de pesos. O sea, a ver, que lo que está diciendo es que todo ese dinero sí alcanzaría. Claro, si lo concentramos y lo dedicamos a la salud de los capitalinos, claro que alcanzaría. Pero el problema es, por ejemplo, porque lo he escuchado en más de una ocasión, voy al doctor, ¿no? Tengo mi seguro popular, por ejemplo, voy al doctor, pero me dicen, ok, tendrías que tomar tal cosa, pero no tenemos, lo que tenemos es paracetamol, ¿no? Y ya tú te lo vas y te lo compras, por ejemplo. Para allá voy. La otra parte de la estructura es la que forman los dichosos centros de salud, que a alguien se le ocurrió ponerle T1, T2 y T3, que a mi juicio eso debe de desaparecer, es una barbaridad. O sea, T1 es el que tiene un escritorio, un médico con su estetoscopio colgado al cuello y su máquina Olimpia de hace 50 años, ese es el T1. El T2 es el que tiene a lo mejor 2 consultorios, un asistente y hay 2 médicos, por lógica de 2 consultorios. El T3 es el que está un poco más equipado y tiene a lo mejor un laboratorio, tiene rayos X. Esto es una barbaridad. O sea, los centros de salud son centros de salud y deben tener lo mínimo indispensable para dar garantía de vida. Y entonces, yo les comento, tenemos 223 contabilizados por nosotros, los hemos ido a pisar, centros de salud de este tipo. Y entonces yo diría, bueno, ¿por qué no los concentramos? Porque esos que les llaman T1 y T2, ¿por qué no concentramos todo el recurso económico, personal, equipo, todo, y fortalecemos los que ellos les llaman T3, que yo estoy en desacuerdo, yo le llamaría centro de salud y se acabó, claro, porque es el lugar a donde por primera ocasión tiene contacto el paciente, pero además se convertiría en una barrera importantísima para hacer la mejor medicina que se puede hacer en todo el mundo, y que es la medicina preventiva. Ya no acudiría el paciente al hospital, ahí resolveríamos el problema, o por lo menos un porcentaje importante de los problemas de salud. Claro. Yo no sé por qué no lo hacen, yo creo que se pueden hacer. Claro, le quiero contar una historia que me pasó de ambulancias en la Ciudad de México. Mi vecina viejita que cuidamos se puso súper grave, no podía respirar, se estaba ahogando. 911, llegó la ambulancia, más o menos rápido, nos lleva al hospital de Gabriel Mancera, del IMSS, y pues ya que estábamos adentro, yo les decía, pues chicos, ya váyanse, ¿no? No podemos. Hasta que no la pongan en una camilla del IMSS, no podemos irnos. El tema es que se quedaron 2 horas ahí, esperando así, paraditos junto a la camilla. Y en ese tiempo yo estuve platicando con ellos y lo que me contaron es que en ese momento, por ejemplo, que era un sábado en la noche, únicamente había 7 ambulancias para toda la Ciudad de México. 7 ambulancias y nosotros teníamos acaparada una. Si había algo grave, no había quien la fuera a atender. Cierto. Es más, no hay ni siquiera operadores de las ambulancias. En muchos hospitales, en el de subespecialidades, Belisario Domínguez, están paradas las ambulancias en la entrada del hospital y no tienen operador.
o en el de Tláhuac, del bosque de Tláhuac, está parada la ambulancia, pero no tienen operador. Eso no es posible. Pero no se me olvida la pregunta. Me preguntaba de los medicamentos, pero quiero antes de eso mencionar el asunto de la atención que se brinda en hospitales, en donde pues tampoco, o sea, no tenemos insumos ni tenemos medicamentos, pero quiero ir más allá. En el asunto de los medicamentos, tenemos los medicamentos en dos cuadros básicos que ellos le llaman, el de hospitales y el de centros de salud, o los T3, T1 y T2. Yo digo, esto tampoco es posible, o sea, no podemos tener medicamentos para una cosa, para un hospital, y otro cuadro básico de medicamentos para otro tipo de atención, que es el de los centros de salud. No, o sea, tenemos que ver el problema de la salud, pero sin hacer esas diferenciaciones, porque no lo podemos hacer simplemente. Yo no podría diferenciar. Por eso cuando hablo de la Constitución de la Ciudad de México, pues que primero que me digan quién va a decir si es una emergencia o una urgencia. O sea, que a ver quién me va a decir que es una urgencia, quién va a decir si está en peligro la vida de la persona o no. Debe de haber un urgentista y un médico con toda la capacidad para decírmelo. No, este viene infartado, tiene un problema cerebrovascular y hay que llevarlo de inmediato. No, no hay. O una emergencia para cualquier persona común y corriente es cualquier cosa, ¿eh? Si a mí me duele mi estómago, yo digo, tengo una úlcera, me va a perforar, o me duele mi pecho porque pues, sufrí un enfriamiento, salí descubierto, me estoy infartando y es una emergencia y me van a llevar al hospital mis parientes al hospital más cercano, ¿no? Pero eso nos gasta, nos invierte recurso humano, y llego a lo de los medicamentos. Los medicamentos, somos el país que más caro compra los medicamentos de Centroamérica y de Latinoamérica y de los propios Estados Unidos. 10 veces más caros. Pero además de eso, con esta modificación que hicieron hace algunos años del requisito de planta, ahora somos como un puente, como una zona franca, en donde entran los medicamentos sin requisito alguno. Y hay pruebas que se tienen que hacer, como son el de la bioequivalencia, y para ver la calidad y eficacia del medicamento, hoy no se hacen. Y por eso tenemos medicamentos clonados, tenemos medicamentos de muy mala calidad, y se decidió que todos fueran genéricos. Ahora se le pone la sustancia activa, pero no se pone el nombre del medicamento. Y tenemos una gran diferencia. O sea, cuando la gente la encontramos en la calle y le preguntamos sobre el medicamento, oye, ¿qué estás tomando? Y habla de similares, habla de genéricos, habla de patente, y siempre terminan concluyendo que el de patente es el de mejor calidad y que ese hay que comprarlo, aunque cueste 5 o 6 veces más caro que el de similares. ¿Por qué? Porque es mejor. La sustancia activa es mejor, la sal es mejor. Es como cualquier producto, ¿no? Entonces, eso es lo que también pasa en el sector salud. Tenemos medicamentos de muy mala calidad. Efectivamente, tenemos puros tranquilizantes, paracetamoles, analgésicos de los más comunes que se utilizan, pero no tenemos medicamentos que realmente curen. Claro. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes problemas. Comprar medicamentos caros, no hay un control, no debe haber cuadros básicos para una y para otra cosa, debe haber los medicamentos que se requieren en base a la epidemiología, perdón. Claro. O sea, de lo que se enferma la gente. O sea, esos son los medicamentos que debemos tener. Diputado, me queda claro que sabe muy bien el tema y que va a luchar porque así sea y porque las cosas se hagan lo más justas posible para que todos podamos tener un servicio de salud que sea digno no digno de los capitalinos, digno de un ser humano. Yo le deseo todo el éxito del mundo en esto. Gracias. Y le ofrezco darle seguimiento a todas las acciones que lleven y de igual manera que este espacio está abierto para que venga y nos cuente en qué van, en qué vamos progresando y cómo podemos apoyar los demás. ¿Le gusta? Muchísimas gracias. Y si me permite decir, nada más digo una última cosa. Por supuesto. Les quiero proponer, lo voy a hacer en tribuna, voy a presentar una iniciativa para que los centros de salud primero dejen de llamarse T1, T2, T3, pero además que se aperturen las 24 horas del día y los 365 días del año.
porque las enfermedades no avisan. Ah, sí, claro. Y entonces nada más las abren de las 8 a las 3 y a las 11 están comiéndose los tamales enfrente del... Entonces no se vale. Un gustazo conocerlo, diputado. Muchísimas Es gracias. el diputado Efraín Morales Sánchez. Grábense bien este nombre. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.